Bienvenidos y bienvenidas al podcast En Clave Legal, un espacio donde la complejidad legal se transforma en claridad estratégica. De la mano de FLM Expertos Asesores y Crow, navegamos los temas jurídicos cruciales para poder tomar decisiones. Empezamos. Hoy me acompañan de FLM, Joan Navarro, bienvenido. Gracias, buenos días. Y Mercedes Escudero, de Crow. Buenos días, bienvenida. Elena. Gracias. Qué bien hoy empezar este podcast legal para hablar de la maravillosa planificación, sucesión, empresa familiar. Y para ello entramos sin dilación, ¿os parece? Mercedes, vamos a empezar por ti, porque uno de los momentos más críticos de la vida de una empresa familiar es la sucesión generacional, ¿no? Correcto. Desde tu experiencia, ¿cómo afrontan las las familias empresarias esta situación? Pues fíjate, Elena, yo te diría que cuando viene un empresario a conocernos, ¿no? A Crow, al área fiscal en concreto, pero con algún tipo de preocupación, son decisiones siempre difíciles para la familia empresaria, porque son decisiones en las que aunamos dos mundos, ¿no? El tomar la mejor decisión empresarial, si lo quieres llamar así, con la cabeza racional, pero muy mezclado con un tema sentimental, emotivo, evidente, de todo lo que envuelve la empresa familiar alrededor de la empresa. Por lo tanto, cuando juntamos cabeza y corazón, las decisiones nunca son fáciles y en este aspecto tampoco. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es, como no son las decisiones fáciles, es siempre, tal cual nos conocemos prácticamente, sentamos al cliente, al empresario y empezamos con números, hojas de cálculo. Muy bueno. ¿Por qué? Porque son decisiones tan difíciles de tomar que creemos que ayudar en la toma de decisiones mediante la visibilidad práctica de qué pasa si hago una cosa u otra, ayuda mucho a esta toma de decisiones que normalmente ya no es fácil. Hoy en día tenemos unos beneficios de empresa familiar, unos beneficios fiscales muy, muy interesantes, ¿sí?, que permiten que esta transmisión, este relevo generacional se haga con una reducción del 95% en la base imponida de impuestos sobre sucesiones, que sabéis que es un impuesto que en Cataluña es carísimo. Por lo tanto, una situación muy interesante. A la que en estos números hacemos el número de, oye, hoy ¿qué costaría tu sucesión? Frente a qué puedes suponer tu sucesión en un futuro que no sabemos cuándo pasará, porque desgraciadamente el fallecimiento nos llega cuando nos llega, esa incertidumbre que genera a lo mejor el coste al que puede llegar, porque todos estamos con la oreja puesta en qué dicen los programas electorales de nuestros partidos políticos, sí. ¿Qué está diciendo Europa al respecto? Sabemos que seguramente vamos a estar en una situación peor. Enseguida llamas la atención del empresario y dice, oye, explícame un poco más. Hasta ahora hacíamos mucha planificación sucesoria, a lo mejor no tanta ejecución. Hace 15 años no hacíamos tanto. Ahora, ¿por qué sí? Porque el empresario suele tener una serie de dudas, de miedos a los que a veces no les podíamos dar solución. Ahora tenemos instrumentos para dar tranquilidad en todas estas inseguridades o miedos que tiene el empresario y eso ha hecho que ejecutemos muchas planificaciones hoy en día. Qué bueno, Mercedes. Y yo creo que destaquemos un punto importante, planificar. Joan, nos vamos al área mercantil. ¿Qué instrumentos existen para poder planificar esa sucesión? Pues mira, yo te diría que el instrumento estrella es el protocolo familiar. El protocolo familiar es un documento extenso, sería como el documento marco que te va guiando los distintos pasos a ejecutar. Normalmente se compone de varios apartados. Uno que es muy de declaración de intenciones, donde va marcado la política, la cultura de la empresa, los principios fundacionales, qué se quiere que los herederos sigan, qué políticas o quién tiene que entrar en la empresa, quién puede continuar, qué formación se necesita. Y luego ya vamos descendiendo un poco más al tema legal. Se planifica ahí también tema estatutario,
Vale. de estatutos de sociedad, de socios, órgano de gobierno. Luego también ahí se puede planificar o se deja apuntado el tema sucesorio. Ahora hablaremos de los documentos que genera este documento, ¿no? Este acuerdo marco. Y luego también, normalmente, cuando ya es una familia bastante importante, se planifica el Consejo de Familia, vale, que es el órgano que está por encima de la sociedad y que controla, pues, o que coordina el mundo familiar con el mundo empresarial. Bueno, tú ejecutas o redactas este documento marco. Que parece muy sencillo. Sí, pero que es muy... Bueno, es lo que ha comentado Cristina, ¿no? Que cuando se reúne la familia y aborda este problema... Mercedes. Perdona. No pasa nada. Cuando se aborda la sucesión, se abren muchas cosas. Y llegar a un consenso en estos documentos a veces es casi imposible. Y a veces se aborta el proyecto porque no se llegan a acuerdos. Importante, supongo, que tomar el tiempo necesario, ¿no? Las prisas son malas consejeras, ¿no? Y en este entorno más, ¿no? Hay que adoptarlo con mucho tiempo, con la cabeza muy fría, con las emociones enfriadas, como ha dicho Mercedes. y bueno, perdón, a colación de lo que decía, el documento marco lo que te genera es que tienes que generar unos estatutos nuevos, un pacto de socios y además un pacto sucesorio. Estos 4 documentos serían los básicos que se generan en un proceso de sucesión o de planificación sucesoria en empresa familiar. Mercedes, antes nos comentabas que se dispone de instrumentos para cubrir las inquietudes que nos acostumbran a tener los fundadores. Correcto. Aquí estamos hablando mucho de corazón, atención. Mucho. Para afrontar esta transmisión en vida, porque bueno, estas decisiones se toman en plenas facultades y en vida de las familias. Explícanos, resumidamente, qué consisten. Efectivamente, oye, como dices, aquí hablamos siempre de emoción, ¿eh? Yo cuando estudié Derecho no sabía que también iba a ser psicóloga, pero cuando nos dedicamos a la empresa familiar hay que tener muchísima sensibilidad porque tocamos siempre temas pues, que a la gente le afectan especialmente. Mira, normalmente hay 4 temas que yo creo que cuando vienen propietarios actuales, no todos tienen los 4 miedos, pero siempre alguno de ellos, una combinación, alguno adicional. Pero os diría 4 que suelen pasar. 1, el miedo a perder el control. Normalmente ya cuando hablamos de propietarios con una edad ya se ha hecho cierto relevo en el día a día de la compañía, en la gestión de la compañía, y hay una confianza en tus hijos o en tus sucesores relativa, pero les da mucha tranquilidad el tener el freno de mano. Oye, yo tengo la mayoría de derechos de voto. Si mis hijos por algo veo que yo pongo freno de mano, hago un cambio y esto sigue. El pensar en relevos generacionales, en que el fundador pierda el control, a veces es un stopper demasiado relevante. Otro tema que preocupa mucho es, oye, Mercedes, perfecto, es que de lo que me dices, yo tengo que hacer una transmisión en vida, hay que aprovechar estos beneficios fiscales de empresa familiar. ¿Pero de qué voy a vivir? Yo vivo de la empresa, de mis dividendos. Claro. Hay que dar cobertura a esto, ¿no? Otro miedo que a veces, otra inquietud que muchas veces nos plantean y que a veces, cuando lo digo a gente, dicen, hombre, ¿quieres decir? Es humano, es así. Oye, Mercedes, yo cuando llega Navidad, yo tengo a todos mis hijos en la mesa. Como estos. Si yo hago la transmisión en vida que me estás proponiendo, no estoy seguro de que levante el teléfono y vengan, ¿no? Parece una cosa menor, pero es lo que os digo, que hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Y otro tema de modo de vida. Oye, toda mi vida yo he ido por la mañana, me ducho, me voy a la empresa y ese es mi modo de vivir. No me apetece cambiarlo. Yo solo os daría 2 tips de los 2 primeros, porque creo que son los más importantes. Pérdida de control. Porque os digo que tenemos instrumentos. Trabajamos mucho con instrumentos, usufructo, nuda propiedad. Somos capaces de transmitir la mayoría del valor de la empresa familiar con una bonificación del 95%, manteniendo el control en el actual propietario. Trabajamos mucho con acciones privilegiadas, con clases de acciones. Ese propietario que se queda con muy poquitas acciones, pero derecho de voto privilegiado y por lo tanto tiene el control. Rentas. Oye, les dejamos a veces un conjunto de acciones que en el momento que ellos quieren pueden ejercitarlo. La compañía está obligada a comprarlos con una opción de venta y tienes ahí un flujo de renta para el momento que quieras. Importantísimo que la actual propietario sepa que te va a tener independencia económica y no tiene que pedir nunca a sus hijos, oye, necesito dinero. Si no, nunca tendrá éxito esta planificación que pretendemos hacer. Mercedes, maravilloso. Se nos está acabando el tiempo. Iván, un minuto. Antes de acabar esta
pincelada, ¿no?, de empresa familiar en sucesión, para asegurar que los socios familiares, ¿no?, esas emociones, que no trabajan, que no interfieran, ¿cuál es el mecanismo legal más eficaz para blindar el control de la gestión de la rama sucesoria? Bueno, Mercedes ya lo ha clavado, ya yo creo ha que anticipado sí, un pero poco bueno. el tema. Yo te diría que vía política de dividendos en los estatutos, regular clarísimamente qué porcentaje de beneficio se va a destinar a la parte de la familia que no está en el día a día de la sociedad. Y luego, enlazando con esto, las clases de participaciones. Cuando en una sociedad tú puedes crear participaciones tipo A, tipo B, tipo C, que te dan distintos tipos de derecho. Lo ideal es que la gente que no está implicada en el día a día de la compañía tenga derechos sin voto, tenga acciones o participaciones sin derecho a voto, que solo tengan remuneración. A veces esto es complicado de ejecutar porque la ley te pone unos límites, pero luego, como ha dicho Mercedes, se puede ir, pues usufructo, nueva propiedad. También puedes jugar con participaciones que tienen distintos derechos de voto, no sin voto, pero sí que te dan múltiples derechos. Entonces, el que tiene el control del día a día tiene también el control de la sociedad, con lo cual la ley te permite jugar. Pero siempre hemos de partir de la base que es el tema emocional y consenso, porque sin consenso, claro, estos acuerdos con tensión y enconamiento no llegas a adoptarlos si no tienes la mayoría. Entonces ahí depende del jerarca, el patriarca, cómo lo quiere hacer. Ahí la importancia de ponerse en buenas manos. Correcto. Joan Navarro, FLM Expertos, Mercedes Escudero, Crowe, muchísimas gracias por vuestra visión maravillosa. Nos encontramos en otro episodio hablando de este tema tan interesante. Y gracias a nuestros oyentes por escuchar En Clave Legal. Hasta pronto.